Bueno, buenas noches a todos. Bienvenidos una vez más. Les voy a invitar a abrir las Biblias en el Evangelio según Mateo, en el capítulo 3. Evangelio de Mateo, capítulo 3. Vamos a leer desde el versículo 1. Mateo, capítulo 3, versículo 1. Dice, en aquellos días llegó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Porque este Juan es aquel a quien se refirió el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, hagan derechas sus sendas. Y él, Juan, tenía un vestido de pelo de camello y un cinto de cuero a la cintura, y su comida era de langostas y miel silvestre. Entonces Jerusalén, toda Judea y toda la región del Jordán acudían a él y confesando sus pecados eran bautizados por Juan en el río Jordán. Pero cuando vio que muchos de los fariseos y saduceos venían para el bautismo, les dijo, camada de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira que está al venir? Por tanto, den frutos dignos de arrepentimiento y no piensen que pueden decirse a sí mismos, tenemos a Abraham por padre, porque les digo que Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Yo en verdad los bautizo a ustedes con agua para arrepentimiento, pero aquel que viene detrás de mí es más poderoso que yo, a quien no soy digno de quitar las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. El bieldo está en su mano y limpiará completamente su era y recogerá su trigo en el granero, pero quemará la paja en un fuego que nunca se apaga. Que el Señor nos bendiga por medio de su palabra. Vamos a orar una vez más. Padre bueno, Dios de los cielos, gracias damos porque eres clemente y compasivo, lento para la ira, grande en misericordia, amplio en perdonar, que te duele del castigo. Gracias damos porque eres juez justo, porque no tendrás por inocente al culpable. Gracias damos a ti, Señor, porque este al cual adoramos, del cual tu palabra nos habla, puso fin al imperio de la muerte para siempre. Gracias te damos por la victoria que él ha conseguido. Gracias te damos, Señor, porque en él manifiestas no solo tu amor, sino también tu paciencia para con nosotros, queriendo que los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Queremos suplicar que en esta noche, Señor, tu palabra hable a cada corazón conforme a su necesidad, que aquellos que aún no han tomado la decisión de rendir sus vidas a Cristo, puedan hacerlo hoy, Señor, entendiendo la urgencia que tienen y la gracia que les espera. Guíanos, Señor, para que sean tus palabras, para que sea tu espíritu hablando según la necesidad y que en todo y por todo sea tu nombre enaltecido y glorificado. En Cristo oramos dándote las gracias. Amén. Perdón. Mateo entonces nos registra de Juan el Bautista. Entonces quiero que entendamos un poco de pronto algunos que no conocen o no están familiarizados. El texto nos dice primero quién es Juan el Bautista, nos da algunas descripciones de él. En el versículo 4 nos dice cómo era su vestimenta y su dieta. En el versículo 1 nos dice que él vino predicando, pero el versículo 3 nos dice por qué vino predicando. Juan el Bautista fue uno
que fue anticipado por Dios. Isaías, un profeta del cual leemos en el Antiguo Testamento, 700, quizá más de 700 años antes, había dicho al pueblo de parte de Dios que un día vendría uno que prepararía el camino para el Salvador, prepararía el camino para el Mesías, uno que vendría delante de él para alentar los corazones a buscarle a él y a mirarle a él. Ese es Juan el Bautista. Y aquí Mateo retrata diciendo, este es aquel del que escribió Isaías, diciendo, vos que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, hagan derechas sus sendas. Ese es Juan el Bautista, uno que está puesto para alentar los corazones de los hombres para que cuando llegue el que todos esperan, acudan a él y vuelvan sus corazones a él. Ahora, este que vendría, versículo 2, este que vendría era la figura importante del reino de los cielos. Juan el Bautista en su mensaje dice, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero antes de entenderlo primero, tratemos de entender lo segundo, el reino de los cielos. En la mente del judío, el reino de los cielos es la consumación de las promesas de Dios. Dios ha prometido uno a este para el cual Juan está preparando camino. Dios ha prometido uno que vendría y materializaría el reino de Dios. Los judíos entendían, y lo son todavía aún, pueblo de Dios. Y las promesas que tenían era que Dios a través de ellos iba a mostrar su gloria a las naciones y que un día Israel sería o será el centro del mundo, por así decirlo. Todas las naciones tributarían o tributarán, perdón, a Israel, ¿cierto? Un día eso sucederá. Pero eso no sucedería de una manera política tradicional, es decir, nosotros anhelamos, no estoy diciendo nada del actual, simplemente cuando nosotros queremos que las cosas mejoren, anhelamos un presidente mejor. Y por eso votamos como votamos, ¿sí me explico? Porque queremos que las condiciones cambien. Bueno, para los judíos no se trataba de ir ensayando, ¿no? Con el rey de ahora. No, ellos tenían la promesa de Dios de que había uno, único, singular, sin paralelo. Ese establecería por completo, para siempre, el reino de Dios. Ese es el Mesías. Entonces, cuando se comunica de parte de Juan la idea de que, mira, el reino de los cielos se ha acercado, la invitación de Juan o la invitación de Dios a través de Juan es a levantar los ojos para buscar a ese que es el fundamento del reino, a ese que es el gobernante que anhelan y que esperan. Entonces, Juan les anuncia que el reino de los cielos se ha acercado. Pero interesantemente, lo que Juan dice primero acerca de cómo prepararse para recibir el reino y en consecuencia para recibir a este rey es por medio del arrepentimiento, del arrepentimiento. Puesto que el reino de Dios estaba, el anhelo del judío es pertenecer a ese reino, vivir en ese reino, disfrutar de ese reino. Pero Juan dice, arrepiéntanse. Versículo 5, para entender esto de arrepentirse, en el versículo 5 dice, entonces Jerusalén, toda Judea y toda la región de alrededor del Jordán acudían a él confesando sus pecados y eran bautizados por Juan en el río Jordán. A través de la historia del pueblo de Israel, ellos sabían que para ser partícipes del reino de Dios, debían mantener características que les unieran con Dios. Debían permanecer en un pacto que Dios había establecido, donde Él dijo, mira, yo les voy a bendecir al padre de Israel, Abraham, les dijo, mira, yo voy a hacer de ti una nación grande y te voy a bendecir.
y por medio de ti voy a bendecir a todos los que te bendigan y también voy a maldecir a todos los que te maldigan. Voy a establecer mi pacto contigo y mientras permanezcas en ese pacto yo derramaré sobre ti muchas bendiciones. Más adelante al pueblo de Israel, en el libro de Éxodo, en Deuteronomio, encontramos ese relato. Cuando Dios les da la ley, Dios dice, particularmente Deuteronomio 28, 29 y 30, el Señor dice, mira, o sea, yo estoy firme en lo que he prometido para ustedes, pero ustedes van a ser bendecidos en la medida que se mantengan fieles al pacto o no. Y la primera sección son las bendiciones de la obediencia ahí en Deuteronomio. Si ustedes permanecen en el pacto, mira, yo y el Señor tira largo todo lo que Él va a hacer si permanecen en el pacto. Pero luego dice, y si no, sepan que voy a hacer con ustedes esto y esto y esto. Y el Señor también da una lista larga de todo el mal que el pueblo recibiría. ¿Por qué esto es importante? Porque para este punto en la historia, el pueblo de Israel ha probado la fidelidad de Dios. Es decir, que Dios no se contradice ni en lo que dice, ni en lo que piensa, ni en lo que hace. De eso trata la fidelidad de Dios, de que Él es completamente congruente en su carácter. Si Él dice algo es porque así lo piensa. Y si ha comprometido su palabra con algo es por lo que va a hacer. Y el pueblo de Israel a lo largo de los años probó la fidelidad de Dios. Pero adivinen qué, en el mal sentido. ¿Cómo así? Sí, ellos se dieron cuenta una y otra y otra y otra. Y aún hoy siguen dándose cuenta que cuando no son fieles al pacto, no pueden ser bendecidos. Cuando no permanecen en comunión y en obediencia al Dios que les formó, lo que viene sobre ellos son maldiciones. En este punto, entonces, el pueblo viene de lo que sería quizá la catástrofe más grande que el pueblo de Israel pudo sufrir, cuando en días de los babilonios, la tierra de Israel fue destruida, su tierra, donde el Señor los trajo y los introdujo y le dijo, mira, esto es de ustedes. Y para que estemos contextualizados, ese es el problema hoy en Gaza, que es una tierra que le pertenece a Israel, pero los palestinos están ahí haciendo pleito, pues. Y para ellos eso es de supremo valor. ¿Por qué? Porque es una tierra que Dios les dio. Pero llegaron los babilonios, advertidos por Dios, los israelitas, si no se arrepienten, los voy a sacar de esta tierra de la que tanto se enorgullecen. Y fueron exiliados. No solo eso, tenían un templo hecho por Salomón majestuoso, magnífico, donde Dios hizo morar su nombre, donde Dios dijo, mira, en algún punto cualquiera que tenga necesidad y venga aquí, me busque y me clame, y yo le voy a responder. Y para ellos su templo era lo mejor que podían tener. Y el Señor les dijo, si no permanecen fieles al pacto, ese templo lo voy a desbaratar. Y sucedió. Para estos días tienen un segundo templo. Ya el de Salomón había sido destruido años atrás. Ahora estaban en otro templo, no tan bonito, no tan espectacular. Pero ellos sufrieron la pérdida de eso, de aquello que tanto se gloriaban, donde reposaba la identidad de los judíos. A estos días, el Señor ni siquiera les está hablando. Desde Malaquías, unos 400 años antes de este momento, ellos no han recibido más profecías de Dios, no han recibido más mensajes de Dios, no ha habido más profetas como los profetas de los que leemos en el Antiguo Testamento, hasta que llegó Juan el Bautista. No tenían nada. De cierta manera, para ellos estaban en una especie de abandono, pero no es abandono, es la consecuencia natural
de haber sido desleales al pacto de Dios con ellos. Sin embargo, como dice el salmista, las misericordias del Señor nunca terminan. Y en este momento entonces Juan les dice, mira, el reino ya llegó. No, ay, qué chévere, vamos para adentro. No, no porque es que el reino ha llegado, pero ¿cómo nos encontró? ¿Fieles? Todo lo contrario. ¿Qué necesitamos entonces? Bueno, Juan hablándole a estos judíos en este tiempo, que necesitan arrepentirse. Necesitan reconocer que han sido infieles al pacto de Dios, necesitan reconocer que han sido desobedientes, rebeldes, obstinados, necesitan reconocer que Dios ha sido lo último en tu lista de cosas interesantes en tu vida, si es que en algún punto estuvo en esa lista. ¿Están conmigo? ¿Me siguen en el relato? Y el versículo 5 nos dice que muchos con corazón sensible entendieron que no podían entrar al reino a menos que reconocieran que habían faltado a su pacto con Dios. Sabían que no iban a entrar a menos que confesaran sus pecados, a menos que reconocieran su culpa y que volvieran a Dios para el perdón. De hecho, ese fue el último mensaje específico que recibieron antes del fracaso, antes del exilio en Babilonia. Jeremías, el último profeta, continuamente les recriminaba. El Señor les dice, yo les he hablado desde temprano y sin cesar muchas veces y no me quieren oír. Todavía no se los habían llevado, pero Jeremías le insistía una y otra vez, no me quieren oír, no me quieren oír, presten atención, llevo rato hablándoles, la destrucción está ahí. De hecho, en algún punto del mensaje de Jeremías vinieron los babilonios y sitiaron Jerusalén, pero se fueron. Al fin no destruyeron todo. Y el Señor diciéndole, miren, o sea, no se confíen porque los hago venir otra vez. Y aún así no se arrepintieron. Entonces, cuán pertinente era el mensaje de Juan a las puertas del reino de los cielos. Arrepiéntanse arrepiéntanse, porque el reino de Dios llegó. El reino de Dios ha llegado. Versículo 7, porque hay otra parte aquí, hay otro escenario en este cuadro. Y resulta que Juan se da cuenta que muchos fariseos y saduceos, para efectos prácticos, eso solamente habla de los líderes religiosos del pueblo, tenían diferencias entre sí, pero no importa. En lo que nos interesa saber es que esta gente era, era la clase más importante de gente en el pueblo. Eran los que enseñaban al pueblo el pacto, digamos, los que enseñaban al pueblo las palabras de Dios, los encargados de decirle al pueblo cómo agradar a Dios. Usando el mensaje de Juan, estos eran los que debían enseñarle al pueblo cómo entrar al reino de los cielos. ¿Entienden la paradoja, la ironía? Bueno, estos vienen y ¿cómo lo recibe Juan? Bienvenidos, no, háganlo. Seguramente por dirección del Espíritu, aunque de pronto en las caras se les veía también, Juan los reprende duramente. Generación de víboras, camada de víboras. ¿Quién les enseñó a huir de la ira que está por venir? Por tanto, den frutos dignos de arrepentimiento y no piensen que pueden decirse a sí mismos, tenemos a Abraham por padre, porque les digo que Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. ¿Qué es lo que está pasando? Esta gente cree que porque tiene algún tipo de trasfondo religioso, pueden hacer su manera de entrar al reino. Entonces, bueno, sí, vamos a ir donde Juan, como para que la gente crea, ¿no?
pero luego nosotros organizamos bien el asunto. De hecho, esta pregunta que Juan hace, ¿quién les enseñó a huir de la ira que está por venir? No, no está diciendo que hay una manera de huir. El sentido de la expresión es, dicho de otra manera, ¿a ustedes quién les hizo creer que pueden encontrar una forma de escapar? ¿Por qué? Porque ellos venían solo por hipocresía, eso lo explica otro evangelio. Ellos venían a bautizarse porque la gente tenía a Juan por profeta. Entonces, como para no quedar mal, vamos, bauticémonos y así la gente también nos va a ver bien a nosotros, pero luego nosotros le decimos a la gente lo que nosotros querramos decirle. Era una manera de manipular o más bien de matizar su imagen delante de la gente. Y Juan les dice a ustedes, ¿quién les dijo que con esa fachada se van a escapar de la ira de Dios? De hecho, el versículo 10, sí, 10, dice, el hacha ya está puesta en la raíz de los árboles. El juicio está ahí. No, no, no crean que es que no, dentro de 2000 años que... No, el juicio también está a la puerta. Con la llegada del reino, el juicio es inevitable porque si todos no pueden entrar, o bueno, si todos no quieren entrar, ¿qué va a pasar con los opositores? ¿Qué va a pasar con los rebeldes? Tendrán que ser destruidos, tendrán que ser juzgados. Eso es lo que pasa en un reino, ¿no? O se someten al reino o sufren las consecuencias de no someterse al reino. Y es lo que Juan les está diciendo. Pero, repito, ¿a quiénes? A los que deberían tener más claro lo que debían hacer para entrar al reino. Nos encontramos manipulando. Ahora, en todo esto, Juan deja claro dos cosas. Frente al reino, solo hay dos caminos, o el arrepentimiento o el juicio, no hay más. Llegado el reino, bueno, ya no hay dónde esconderse. Mientras no venía, de pronto uno se hacía el loco, ¿no? Como, bueno, como cuando sucede con la niñez, que de pronto los padres salen y el niño se queda en la casa y, ¿cierto? Se siente el rey y hace y deshace. Pero cuando escucha la moto parqueándose en la puerta o que las llaves están en... El pánico se apodera de él. Bueno, es más o menos la idea. El reino llegó. Ya no hay tiempo para vacilar. O te arrepientes o sufres el juicio. Es lo que está diciendo Juan. O arrepentimiento o juicio. No hay otra manera de hacerlo. Y Juan termina diciendo, versículo 11, yo a la verdad los bautizo a ustedes con agua para arrepentimiento, pero aquel que viene detrás de mí es más poderoso que yo, a quien no soy digno de quitar las sandalias. Él los bautizará con Espíritu Santo y con fuego. El bieldo está en su el bieldo era una herramienta con la que separaban la cáscara del trigo y en ese entorno. El bieldo está en su mano y limpiará completamente su era y recogerá su trigo en el granero, pero quemará la paja en un fuego que nunca se apaga. Lo último que declara Juan entonces es que este que vendría sería aquel que traería bendición o que derramaría su juicio. Es decir, Juan no está diciendo, mira, es que yo aquí estoy hecho el bravo y tal. Dice, no. O sea, yo estoy aquí para preparar el camino al que viene. Prepárense para que cuando Él llegue, reciban su bendición. Pero cuando Él llegue, ya no hay nada que hacer. Cuando Él venga, te va a dar lo que es propio de acuerdo a la actitud que has tomado en tu corazón. Si te has arrepentido, entonces Él derramará sobre ti el Espíritu Santo, pero si no, Él derramará sobre ti fuego, que es una ilustración de juicio, es una manera de hablar de juicio.
Cristo entonces es el completo, el perfecto juez, el rey, quien tiene la potestad y la autoridad y que no la tiene en vano. Por qué añado esto de que no la tiene en vano? Porque usualmente la imagen que nosotros tenemos de la autoridad es en cualquier sentido, de manera muy general, no estoy hablando de nadie en particular, todos tranquilos, pero nuestra imagen de la autoridad tristemente no está ligada a la justicia. Lo que nosotros vemos de cómo la autoridad se desarrolla es que funciona en virtud de su propio deseo, de sus caprichos o qué sé yo. Por ejemplo, sucede en los hogares, por decir algo, que se supone que los padres son la figura de autoridad, pero el niño sabe que su papá o su mamá nunca le van a hacer nada. ¿Por qué? Porque lo han acostumbrado a que te voy a pegar, te voy a pegar, te voy a pegar, te voy a pegar, te voy a pegar. Ha pasado 45 años de vida, te voy a pegar, te voy a pegar, te voy a pegar. No le han pegado la primera vez. No lo han corregido la primera vez. Entonces, él sabe que sí, él es la autoridad, pero con eso no va a pasar nada. ¿Me hago entender? Ese no es Cristo. Ese no es el Cristo del cual hablamos. Es misericordia, es compasivo, es paciente. Pero cuando llegue el día del juicio, él no va a amenazar a nadie. Él hará lo que es su responsabilidad hacer, lo que es su deber hacer, porque a él pertenece el derecho. Ahora, ¿cuánto debía esto tocar la mente de estas personas? Vamos a leer en Hechos, capítulo 17, porque de pronto cuando pensamos en esto y en los judíos, como bueno, sí, no, por allá, qué cosas duras esos días, ¿no? Pero eso que está ahí sigue siendo el mensaje del Evangelio que predicamos hoy, porque sigue siendo la realidad del hombre hoy. En el capítulo 17, Pablo llega a una ciudad de Atenas, allá predica el Evangelio, no tenemos tiempo para mirar todo su discurso. Solo quiero que vayamos al versículo 30. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la naturaleza divina sea semejante a oro, plata o piedra, esculpidos por arte y el pensamiento humano. Es decir, al igual que los fariseos y los saduceos, por ejemplo, hoy leí el 29, perdón, versículo 29. Y en la pantalla está otro. Leí el 29, no el 30. Leí el 29. Es decir, al igual que los fariseos y los saduceos, el hombre hoy sigue teniendo una fuerte idea de que él puede hacer su camino a Dios. Así como los fariseos que, bueno, no, aquí engañamos a Juan con la mojadita y luego, no, bueno, la actitud del hombre sigue siendo igual. El hombre cree que puede hacer su propio camino a Dios. En este caso, los atenienses tenían un montón de ídolos, tanto que hicieron un altar y dijimos, por si se nos escapa alguno que no conocemos, aquí tenemos su altar, ¿no? El hombre cree que por sus costumbres religiosas, que porque yo no soy tan malo, de que yo voy a la iglesia, de que yo me levanto temprano y me encomiendo al de arriba y ese tipo de cosas, el hombre cree que puede hacer su camino a Dios. Pero el reino de los cielos no admite sino dos formas de enfrentar el reino de los cielos: o el arrepentimiento o el juicio. Dice Pablo, sigue diciendo, ahora sí el versículo 30, por tanto, es decir, puesto que no hay manera que al hombre se le pueda ocurrir que es útil para llegar a Dios, con su forma, miren, nada de eso sirve, está diciendo Pablo. Al contrario, Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia,
Es decir, usted de pronto dirá, ay, a mí no me habían dicho, bueno, Dios te está diciendo hoy, he pasado por alto eso que no sabías. Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, Él declara a todos los hombres en todas partes que, ¿qué? Que se arrepientan. Amigo, amiga, que estás aquí, de pronto queriendo genuinamente disfrutar de estar en una comunión con Dios, no hay otro camino a Dios que no atraviese por el arrepentimiento. No hay una forma alterna de poder disfrutar de la gracia de Dios que no signifique una confesión de que todo lo que has sido y eres es una ofensa para Dios, de que estás lejos de su pacto, estás por fuera de sus promesas, de que vives como quieres, no para Él. Y decirle definitivamente, Señor, entiendo que así no puedo entrar a tu reino. Sigue diciendo Pablo, porque, versículo 31, porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia. ¿Cómo lo hará? Por medio de un hombre a quien Él ha designado. ¿Quién es ese hombre? Aquel del cual Juan el Bautista estaba diciendo, el que viene después de mí es más poderoso que yo. ¿Solo él puede traer salvación o solo él puede enviarte a tu condenación? Ha establecido un día en el cual juzgará el mundo con justicia por medio de un hombre a quien él ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres cuando lo resucitó de entre los muertos. Es decir, este hombre, no te confundas, no es un hombre cualquiera, no. Este hombre es aquel que fue entregado por nuestras transgresiones, pero resucitado para nuestra justificación, de lo cual hay pruebas incuestionables. Y solo uno llena ese requisito. Aquel verbo que se hizo carne y puso su vida en el Calvario en nuestro lugar para darte perdón y vida eterna. Mira, esto de ser salvo, no es que coges un paquetico que te guardas en el bolsillo y te lo llevas donde quieres. El perdón que Cristo ofrece, la salvación que el Señor ofrece, es el cambio radical de una vida sin propósito, sin Dios, destinada a la condenación, a una vida ahora en la que hay perdón, salvación, vida eterna, gozo. El problema no es ni el reino, ni el rey, ni el mensaje. El problema es cómo quieres tú afrontar esto. O el problema no. El punto crítico aquí es cómo quieres enfrentarlo. Como los del versículo 5 allá en Mateo, como aparece en Hechos 2 y en muchos otros lugares de la Escritura, donde con corazón compungido, contrito, reconocen la gracia de Dios en Cristo, reconocen que no hay otro camino, reconocen que están por completo perdidos. Dicen, Señor, quiero entrar al reino, pero no puedo, no tengo derechos para entrar. Reconozco que este Cristo que enviaste es el camino, la verdad y la vida. O en su defecto, como los fariseos y los saduceos y a estos atenienses, tú crees que puedes hacer tu propio camino a Dios. Y puedes seguir insistiendo en tratar de encontrar tu manera de librarte de tu condenación. Pero la gracia divina que hoy te invita a ser partícipe del perdón también te advierte que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que puedas ser salvo.
No hay rutas terciarias ni secundarias, solo Cristo. No es la iglesia, no es el pastor, no es el que predica, no es es Cristo en quien hay salvación. Y si genuinamente abrazas a Cristo, entonces tu vida ahora tendrá fruto para la gloria de Dios. Porque tampoco se trata de que, bueno, sí, 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 yo quiero y salgo y sigo siendo el mismo. No, es que el perdón que Dios ofrece trae un fruto que da gloria para Dios. Porque que recuerden, es lo que señala Juan a estos fariseos. Ustedes quieren practicar el bautismo, pero no dar fruto de arrepentimiento. Entonces quieren venir para que los mojen, ¿no? Para que la gente los vea bien porque los mojaron, pero no quieren mostrar el fruto de una vida transformada. No, no es que yo acepto a Cristo y lo meto en un cuartico por allá, ¿no? Y lo encierro, ya lo tengo y lo meto preso por allá. No, es que mi vida tiene que rendirse a los pies de aquel que murió y resucitó por mí. Entonces, está en tus manos. Está en tus manos, no porque tú seas capaz, no, pero está en tus manos la decisión de qué es lo que el reino de los cielos que se ha acercado y que está avanzando va a traer a tu vida. O bendición o juicio. No hay una zona media. Y como se dice coloquialmente, la demora sí te perjudica. Porque si te sorprende la muerte o te sorprende la venida de Cristo, ese día ya no se pueden tomar decisiones. Ese día la decisión ya está tomada. Nosotros, en el mejor de los casos, siendo partícipes del perdón, pero como Juan, te animamos a que dispongas tu corazón a Cristo. Pero el día que Él aparezca, o tendrás una gran sonrisa, o estarás buscando dónde esconderte. Y ese día ya eso no puede ser cambiado. Que hoy tu corazón se rinda a aquel que ha mostrado un amor tan grande. Padre, bueno, gracias te damos por este magnífico Salvador. Gracias, Padre, por tanta compasión para con nosotros, hablándonos, advirtiéndonos una y otra vez, para que no descuidemos este reino que avanza en medio de la oscuridad de este mundo. Gracias, Padre, por el Cristo bendito que hace posible que podamos ser participantes de este reino celestial. Gracias porque en Él, en su sacrificio, es que has traído la posibilidad del perdón para todo aquel que rinda su vida a Él. Rogamos, Señor, que los corazones que hoy aún están en tinieblas, en pecado, sin la salvación que tú das, no demoren la decisión que es mejor tomar y que puedan hoy, desde hoy, ser partícipes de toda la bendición que tú traes a aquellos que a ti pertenecen. Padre, que nosotros, tus hijos, podamos tomar aliento, Señor, sabiendo que nuestro Rey pronto viene y tus palabras serán por completo cumplidas. Padre, alabamos y bendecimos tu nombre porque no hay otro como tú. A ti sea la honra y la gloria por medio de Cristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor les bendiga. Martes